te doy la bienvenida a una nueva semana en el radar. Acá, a cielo abierto, como es la producción argentina e internacional, observamos y analizamos lo que pasa en nuestro país y en el mundo, todo junto, pero organizadamente. ¿Por qué? Porque cuando ampliamos la mirada climática de nuestra región, nos vamos a Estados Unidos, al norte, donde está Sergio Halfin desde hace casi 2 meses en esta temporada alta de tormentas, de fenómenos naturales, de huracanes, de ciclones y de todo lo que nos viene actualizando. Ante todo Argentina, ante todo nuestro suelo y nuestro cielo en relación directa a lo que se viene al corto plazo, al mediano plazo, pero no puedo spoilear más porque llega el protagonista, el que sabe y el meteorólogo, Sergio Halfin. ¿Cómo estás? Hola, Ando, ¿cómo estás? Por aquí con muchas novedades. La verdad que todo lo que ha acontecido en la última semana en Estados Unidos con la cobertura del huracán Helen es tremendo. Ya se los voy a compartir en el segundo bloque material exclusivo para ustedes de cómo viví la experiencia y también de los lugares donde estuve y también lo que dejó el huracán, porque ya es considerado el huracán más devastador desde el huracán Katrina en el año 2005. Es decir que tuvieron que pasar prácticamente 20 años, 19 años para encontrar un huracán de similar devastación, lamentablemente, ¿eh? Pero bueno, era un poco también lo pronosticado, que se venía una temporada muy activa, con huracanes devastadores, y bueno, fuimos entonces testigos aquí en este país de un huracán realmente devastador. Pero bueno, en el segundo bloque les contaré todos los detalles entonces de lo que dejó el huracán Helen, como también voy a contarles cómo viví la experiencia. Pero vamos primero entonces, si les parece, a comentar cómo viene el tiempo en Argentina para los próximos días. Arrancó la primavera, eso ya es sabido, y arrancó un tanto inestable, con algunos eventos de precipitaciones, temperaturas que también han oscilado bastante, un fin de semana un poco más templado que tendremos por delante, pero una semana donde las mínimas volvieron a bajar, algunos días como valores de 8 a 10 grados en algunos puntos del conurbano. Así que, ¿cómo viene la cuestión? Bueno, este fin de semana y gran parte de la semana próxima la iremos transitando con buenas condiciones en general, temperaturas en aumento en todo lo que es Buenos Aires, centro-este de Argentina, y hacia el final de la semana o próximo fin de semana, que además es fin de semana largo, se ven algunos eventos de precipitaciones cruzando el centro del país, producto de algunos frentes fríos que irán llegando, interactuando con aire un poco más templado, un poco más cálido, así que es probable que tanto en el norte y centro de Argentina se vayan desarrollando algunos eventos de lluvias durante la próxima semana en forma dispersa. Acumulados, digamos que van a ser muy variables, repartidos entre 15 y 30 milímetros en distintos sectores del litoral argentino y provincia de Buenos Aires, pero bueno, más que bienvenidas las lluvias, sobre todo a una zona del país donde ha llovido muy poco durante este último invierno. Así que la proyección en el corto plazo sería esa, puntualmente, la de temperaturas que van a estar acorde a la época del año. No se esperan valores ni altos ni tampoco bajos en el centro-este de Argentina, en la zona núcleo del área productiva de nuestro país, con algunas lluvias también variables, sobre todo para final de la semana y próximo fin de semana. Y ya más en la proyección, en lo que refiere al mediano o largo plazo, se ve un incremento en las temperaturas sobre el centro-este de Argentina, más que nada en las últimas semanas de octubre y también comenzando en noviembre, y una disminución en las precipitaciones. Así que un poco de la mano de lo que veníamos comentando en los últimos programas, una primavera más cálida y más seca respecto de la media, como también se proyecta el verano, un verano bastante caliente, donde hay una alta probabilidad de que tengamos temperaturas por encima de los niveles medios y también precipitaciones por debajo de los niveles medios, con lo cual se estaría desarrollando probablemente un evento de sequía en muchas provincias del centro y norte de nuestro país. Así que esta es la proyección. Anto, si te parece, ahora vamos a continuar en el segundo bloque con todo lo que dejó el huracán Helen en los Estados Unidos. Llegamos al momento de la pausa, el descanso. Hasta acá Argentina, pero atentos, atentas que ya se viene lo que muchos esperan también, la realidad y la velocidad de lo que está pasando en el norte, con una diferencia estacional, con una diferencia, te diría, una oposición climática y un presente muy diverso, ¿no? Diferido en cuanto a lo que es nuestra geolocalización. Sergio Halfin, espéranos enseguida regresamos.
The beauty of the stars, the heavens in your eyes. In everything I want to see you. Nueva Amarok, fuerza que nació para el campo. Volkswagen. Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar. La segunda seguros. Lo primero sos vos. Y estamos de vuelta porque no nos fuimos, solo hicimos una pausa con toda la energía de lo que es acercarte a vos los datos agroclimáticos y la proyección climática, y llega también la seriedad porque es un tanto dramático y es un impacto social y poblacional muy delicado lo que está pasando en Estados Unidos a raíz de las tormentas. Sergio Halfin, dentro de lo que es esta temporada alta de fenómenos naturales muy intensos en Norteamérica. Bueno, es todo tuyo el bloque para contarnos, y este momento juntos en la pantalla, qué es lo que está pasando también, qué es lo que se viene en el territorio donde vos estás ahora y en uno de los lugares más observados en el mundo por víctimas fatales, por destrozos y por la preocupación misma de estar en los 50 estados de la tierra norteamericana y poder tener noción, y también, por supuesto, con la conciencia del impacto productivo que tiene Estados Unidos, fronteras adentro y fronteras externas en cuanto a la producción agroalimentaria. Así que te escuchamos con la atención que esto merece. Muy bien, Anto, ya estamos en el segundo bloque y les voy a compartir a todos lo que fue esta experiencia de cubrir el huracán Helen. Huracán que impactó, recordemos, el último jueves con categoría 4 en la península de la Florida y que dejó una estela de destrucción y de devastación sin precedentes. Ya es considerado el huracán más devastador de los últimos 19 años. Tenemos que remontarnos tal vez al año 2005 para encontrar un huracán similar, ¿no? El huracán Katrina, que provocó también una estela de destrucción y de muerte muy, muy significativa en la ciudad de Nueva Orleans, entre otras ciudades del sureste de los Estados Unidos. Bueno, este huracán entonces entró por la Florida, pero después siguió su curso ya como un ciclón tropical y provocó una devastación tremenda en lugares como Georgia, las Carolinas, Virginia, Tennessee, provocando lluvias torrenciales y fuertes vientos que derivaron en inundaciones catastróficas. Muchas comunidades quedaron arrasadas por la fuerza del agua, no solo por la cantidad de agua que precipitó, sino también por el desborde de ríos y de arroyos, provocando justamente eso que mencioné, que muchas ciudades quedaran completamente inundadas. Hablamos de más de 190 víctimas hasta el momento, producto de este devastador huracán, uno de los más fuertes de la historia que atravesó los Estados Unidos. Y bueno, me ha tocado una de las experiencias más impactantes en mi vida, que es justamente estar en el lugar de los hechos. Ustedes van a poder ir viendo las imágenes que yo les voy a compartir mientras voy relatando este acontecimiento, este evento meteorológico. Estuve en el lugar de los hechos porque llegué hasta Tallahassee. ¿Cómo se gestó esta cobertura? En alianza con una cadena de noticias de aquí, de la Florida, muy reconocida, que es Florida News, yo me uní al equipo periodístico, les propuse ir a cubrir esta tormenta porque iba a tener un nivel de destrucción y de impacto muy, muy significativo. Se veía en los días previos que iba a ser así, porque estaban previendo justamente los modelos un sistema muy gigantesco que iba a ocupar toda la Florida, que su epicentro iba a ser en la costa oeste-noroeste, que es donde fuimos a cubrir, pero que se iba a sentir de sur a norte por las fuertes lluvias y los fuertes vientos. Entonces, junto con esta cadena de noticias, fuimos periodistas, camarógrafos, a cubrir el evento, y bueno, fueron 2 jornadas de mucha tensión, porque bueno, fuimos atravesando en la previa ciudades que habían sido evacuadas en forma obligatoria y en forma completa. Llegamos a la ciudad de Perry, después a Tallahassee. Perry, que fue justamente donde impactó el huracán en la noche del jueves, con categoría 4 y vientos máximos que superaron las 140 millas por hora, había estado completamente evacuada en las horas previas y así lo estuvo hasta el día siguiente. Llegamos a Tallahassee, donde continuamos entonces allí en el minuto a minuto
de esta cobertura. Y bueno, llegó la tormenta en la noche del jueves, muy impactante, con fuertes vientos, con fuertes lluvias, y estuvimos en el centro de la ciudad cubriendo el evento en un punto estratégico. Prácticamente te diría que estuvimos en un punto donde estaba el resto de la prensa internacional y también prensa nacional. Así que estuvimos al resguardo, estuvimos muy bien acompañados por demás equipos periodísticos, así que en ningún momento tuvimos algún tipo de peligro, pero lo que encontramos al día siguiente era justamente un escenario de guerra, porque cuando salimos de Tallahassee y empezamos a recorrer la zona por donde entró el ojo de Helen, fuimos a Perry, fuimos a otras ciudades, el escenario era de devastación. Cuando empezamos a recorrer comunidades más costeras como Cedar Key, entre otras, que están ubicadas entre Tampa y Perry, para que tengan una idea, estamos hablando de la costa oeste de la Florida, digamos del lado del Golfo de México, encontramos un escenario totalmente devastado. Entonces ahí pudimos realmente vivenciar lo que dejó este huracán, que fue una destrucción muy fuerte, porque no solamente fueron los vientos y las lluvias, sino también la marejada ciclónica, que son olas de gran altura, que llegaron hasta los 8 metros de altura, y eso fue lo que provocó que muchas comunidades costeras quedaran completamente bajo el agua. Que hay que decir, comunidades que habían sido evacuadas de manera obligatoria en la previa al huracán. Me ha tocado vivir, la verdad, una experiencia impactante desde lo personal, con mucha responsabilidad, porque por un lado, por supuesto, lo increíble, la velocidad del viento, el vivir toda esa experiencia de la ferocidad, ¿no?, si se quiere, de un evento meteorológico, pero después cubrir periodísticamente el resultado, la consecuencia, y encontrarme con tanta gente que había perdido todo, que había perdido sus casas, que no tenía un techo donde volver, que su lugar donde quizás había vivido toda su vida ya al volver no lo encontraba de nuevo como lo había dejado el día anterior. Entonces había mucho drama, había mucha tensión, mucha tristeza en el lugar donde me tocó después ir a recorrer al día siguiente. Y además, estando en Cedar Key, pude encontrarme con el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, porque habíamos llegado 4 de la tarde y una hora después él visitó esa ciudad y hubo como una especie de rueda de prensa en la que, bueno, hizo declaraciones, habló cara a cara con los vecinos y les prometió a todos que iba a haber una reconstrucción inmediata de esa localidad, como también de otras que habían sido devastadas, es decir, que la ayuda no se iba a hacer llegar, sino que iba a ser de inmediata. Así que bueno, tuve también la oportunidad de presenciar la rueda de prensa que hizo casi de manera obligada, digamos, un tanto desprolija, allí en medio de la calle, el gobernador, pero bueno, pudo atender entonces a los medios que estaban en el momento, en forma improvisada, y también a los residentes que, bueno, no le increparon, pero sí le pidieron, por favor, que la ayuda no se tarde, que sea inmediata, porque, bueno, querían volver a su lugar. Así todo, el día posterior, que ya se presentaba con buenas condiciones, cielo despejado y sin ningún tipo de riesgo desde el punto de vista de vientos y de lluvias, así todo eso que les acabo de comentar, la zona seguía evacuada de manera completa. Es decir, una vez que se fue el gobernador, una vez que se fueron los medios de prensa, no había gente en la localidad, estaba completamente vacía. Con lo cual, desde el punto de vista meteorológico, bueno, como les decía, me tocó vivir un evento realmente impactante, pero desde el punto de vista periodístico me tocó vivir un evento triste, ¿no? Porque estar muy cercano a la gente que lo había perdido todo y que no tenía dónde volver, o que tal vez había perdido algún familiar o algún pariente o algún amigo producto de la inundación, o producto de que, porque también hay que decir, muchos no quisieron irse de sus casas y bueno, murieron ahogados o porque la casa se le cayó encima. Eso también hay que mencionar. O sea, de estas 190 pérdidas que había comenzado comentando en el comienzo de mi informe, muchos corresponden a la Florida. Entonces, más allá de que había una orden obligatoria de evacuar la zona costera de la Florida, muchos no se quisieron ir, o bien porque pensaron que el huracán no iba a ser tan devastador, o bien porque quisieron cuidar sus pertenencias. Porque una vez que la casa se derrumba o se rompen los ventanales, como van a ver en muchas de las imágenes que les voy a compartir, bueno, después el temor tal vez a los saqueos, el temor a que vengan vándalos y te roben lo poco que te quedó. De todas maneras, en ese sentido, quiero comentarles que hasta supermercados que estaban completamente devastados
no encontré ningún tipo de saqueo, de delito, de desmán. Es decir, en ese sentido, acá es distinto, digamos, al concepto de cuando ocurre una tragedia en países de Sudamérica o de Centroamérica. Acá no hay ese sentimiento de si se rompe todo, voy y te robo, o voy y saqueo un local. Por lo menos en este evento meteorológico no hubo nada de eso. Mismo en la zona donde yo estuve, como también en otras ciudades que fueron muy afectadas. No hubo ningún comentario de saqueo. Entonces, pero bueno, de todas maneras, por supuesto que muchas de las personas que son residentes tal vez no quisieron irse de sus viviendas y bueno, se quedaron y algunas de ellas probablemente hayan perdido la vida por ese mismo motivo, porque el efecto, digamos, de la marejada ciclónica fue realmente muy significativo en todo lo que es la franja costera del oeste y noroeste de la Florida. Finalizada la cobertura, después volvimos a Miami, fueron 2 jornadas donde prácticamente no dormí, pero bueno, las afronté con la mayor responsabilidad y el compromiso que me caracteriza, porque bueno, por un lado, como les decía, era describir desde un punto de vista meteorológico el evento y después describir obviamente el costado periodístico, ¿no? Lo que estaba sucediendo en el lugar, cómo se preparaba la gente, cómo iban a evacuar, cómo se vivían las horas previas, durante el paso del huracán y después en las horas siguientes. Son 3 momentos distintos, porque en las horas previas hablé con distintas personas, algunas que estaban muy asustadas porque te decían que nunca un huracán categoría 4 había llegado a esa porción de la Florida, y otras que decían que no creían que iba a suceder, que siempre se emitían avisos pero que después no pasaba nada, y bueno, lamentablemente terminó sucediendo. Haciendo un poquito de historia, nos tenemos que remontar también a un final de septiembre, pero del año 2022, cuando otro huracán devastador, el huracán Ian, había llegado al sudoeste de la Florida, en aquella oportunidad que tocó tierra en Fort Myers el día 28 de septiembre, también provocando una estela de destrucción muy impactante con 150 víctimas en aquella oportunidad. Así que hace 2 años también había ocurrido un huracán muy devastador en la Florida. Este fue tal vez un poco más devastador, primero porque es mayor la cantidad de víctimas, es mayor la cantidad de desaparecidos, de evacuados y de heridos, y porque además atravesó a varios estados del sureste del país. El huracán Ian se había circunscrito un poco más a la Florida y no había recorrido tanto hacia el interior del país. Acá, digamos, obviamente que una vez que atravesó el sureste de Estados Unidos y fue avanzando por Georgia, las Carolinas, Tennessee, ya estaba degradado como una tormenta tropical o como una depresión, pero igualmente la fuerza de los vientos y de las lluvias principalmente terminó siendo tan significativa que ese fue el motivo por el cual muchas comunidades quedaron arrasadas. Así que huracán Helen, que quedará para el recuerdo, el triste recuerdo de Estados Unidos como uno de los huracanes más devastadores de su historia, y me ha tocado vivir en lo personal, en primera persona, la experiencia de hacer una cobertura periodística para distintos medios de comunicación de Argentina y también del mundo. Gracias, Sergio. Otra semana juntos, conectando Argentina y Estados Unidos, conectando los opuestos, el sur, el norte, y territorios diversos, pero que tienen paralelismos. Nosotros, en términos productivos y en términos agroclimáticos, llegamos hasta acá en esta nueva semana, en este nuevo programa, y nos encontramos, como siempre, en los próximos días. ¿Qué está pasando? ¿Qué vendrá? Y la actualización constante junto a Sergio Halfing. Gracias, y a vos te esperamos la próxima. Adiós.